Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar delante de ti. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, estad siempre gozosos. Mi amado Dios, espero que esta mañana estés gozoso, sabiendo que Cristo te ama, que Él pagó por ti en la cruz todos tus pecados, así como por los míos, y que también el Señor tiene los mejores pensamientos para tu vida y para mi vida. Que Dios te bendiga. Vamos a iniciar con gozo. Dar un aplauso a Jesucristo. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. 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 Mi Dios, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú.
con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Desde lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Hola, ¿qué tal? Decíamos hace un rato sobre la escritura de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Estad siempre gozosos. Esta mañana yo quiero animarte a que en tu vida, en tu corazón haya gozo. Yo estoy seguro que los cristianos debemos ser la gente más gozosa de todo el mundo, ¿verdad? De todas las personas. ¿Por qué? Porque tenemos todo para lograrlo. Tenemos la presencia, tenemos el perdón de Dios, tenemos la gracia, tenemos su Espíritu Santo, tenemos un futuro glorioso. Hoy tenemos de verdad la oportunidad de vivir en el gozo del Señor. Ciertamente no negamos las situaciones, no negamos los problemas, ¿verdad? Pero tenemos todo para ser gozosos. Imagínate qué privilegio el ser llamado hijo de Dios cuando pues no le conocíamos y andábamos perdidos, pero hoy tenemos todo para lograrlo y yo quiero decirte, desgraciadamente mucha gente está
pues en tristeza, está en inconformidad, está molesta, pero yo creo que esto tiene que cambiar. Dios nos está llamando a estar gozosos porque somos hijos de Dios, porque tenemos hoy todo lo que necesitamos. Y yo puedo ver que para realmente llegar a lo que dice Primera de Tesalonicenses, si que lo volvemos a leer, capítulo 5, verso 16, por favor, vamos a leer esto. ¿Sí? 5:16 dice claramente, estad siempre gozosos. Mi amado, este es un mandato de Dios, no es una invitación o una opción de la vida del creyente. El creyente siempre tiene que estar gozoso por la gracia que Dios nos ha dado, por la gracia que Dios nos ha bendecido cada día. Y yo puedo ver que para lograr ese gozo necesitamos algo muy especial llamado contentamiento. Mi amado, si no hay contentamiento, ninguna bendición que podamos recibir realmente nos llevará al gozo. Entonces, el contentamiento dice que es alegría. Contentamiento significa alegría, gozo, sea cual sea la situación. El contentamiento significa satisfacción, júbilo y felicidad. Y yo creo que, como te decía hace un rato, todo esto nosotros lo podemos tener a través de la vida de Cristo en nosotros, a través de todos los privilegios que hemos recibido del Señor Jesús. Y si tú puedes acompañarme, por favor, al Salmos 37. Dice ahí que el contentamiento es alegría, es gozo, sea cual sea la situación. Salmos capítulo 37, vamos por favor al versículo 16, vamos al Salmo 37, verso 16. Fíjate lo que dice algo de verdad que es muy importante, ¿verdad? Dice aquí en el verso 16, dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Mi amado, la gente piensa que el rico es la persona más feliz del mundo, pero déjame decirte que esto no es cierto. La gente que tiene muchísimo o demasiado dinero, muchas veces se acumulan sobre su vida preocupaciones, se acumulan temores, pero mira, el justo, el que está en la mano de Dios, lo que tenga es una gran bendición. Y no con esto te digo que no trabajes, claro, esfuérzate para vivir mejor cada día, ¿verdad? No es un llamado a la mediocridad, el contentamiento, es un llamado a disfrutar lo que vas teniendo cada día y que reconocemos que es bendición de parte de Dios. Por eso, como dice, mejor es lo poco, aquí en Salmos capítulo 37, verso 16, mejor es lo poco del justo, ¿verdad? Realmente es una bendición. Cuando vivimos bajo la justicia de Dios, dice, es mejor eso poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Mucha gente puede juntar toda su riqueza y no ser feliz. Y aparte de eso, no se sacian. Yo escucho de gente que tiene infinidad de dinero y aún siguen defraudando, aún siguen robando, mintiendo. Y qué terrible es esto, ¿verdad? Pero mira, lo poco que Dios nos dé, que tengamos bajo la justicia de Dios, es una gran bendición. Por eso dice versículo 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, ¿sí? Ahí donde está su fortaleza, serán quebrados, les quitará el Señor esa oportunidad de tener y de poseer, no verán la bendición. Dice, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Mejor es lo poco de lo justo, pero teniendo ese contentamiento. Y yo sé que muchas veces vienen problemas, vienen situaciones, vienen necesidades, y pues desde el Antiguo Testamento, vamos por favor al libro de Habacuc, vamos a Habacuc, capítulo 3, versos 17 y 18, nos habla la palabra de Dios. Qué importante es el contentamiento, ¿sí?
Habacuc, capítulo 3, versículos, perdón, ok, me equivoqué del versículo. Pero bueno, vamos a pasar entonces, por favor, a el libro de, bueno, sí es Habacuc 3, perdón, estaba yo mal aquí. Habacuc 3, versos 17 y 18, dice claramente, fíjate lo que dice la palabra de Dios, todos pasamos tiempos difíciles, tiempos críticos, tiempos en los cuales dices, no vemos la bendición, no vemos de dónde, no vemos cómo saldremos adelante en este tiempo. Y por eso aquí el libro de Habacuc, yo siento que realmente es un gran ánimo para aquellos que están pasando tribulación, para que se estén permaneciendo en el gozo, permaneciendo en el contentamiento. Por eso dice, aunque la higuera no florezca, quiere decir, aunque haya escasez de bendición, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ¿sí? Sí, aunque digamos esté secándose el campo, las plantas y no haya un alimento de ellas, dice también, aunque falte el producto del olivo. Yo siento aquí una gran necesidad de alimento, de cosas, ¿verdad? De productos del campo. Y dice, y los labrados no den mantenimiento, no haya trabajo, así lo dice. Y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Habla de tiempos de dificultad, de necesidad y de pobreza al mismo tiempo. Pero dice versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi amado, esto es contentamiento, que en tiempos de escasez, tiempos de dificultad, tiempos de una gran necesidad, como dice el profeta Habacuc, con todo, no importa lo que venga, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y déjame decirte que el contentamiento es un proceso, es un aprendizaje. No venimos todos con una integrado en nuestra mente el contentamiento. El contentamiento se tiene que experimentar, se tiene que tratar, es todo un proceso, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas lo que queremos son tener todas las cosas disponibles en todo tiempo. Pero mira, Pablo en el libro de Filipenses nos habla precisamente de esto que te estoy hablando. En Filipenses, vamos por favor al capítulo 4. Filipenses capítulo 4 dice aquí en el versículo 11, 4:11, dice Pablo, dice, no lo digo porque tenga escasez. Pablo estaba reconociendo que ahora la iglesia de Filipo estaba atendiéndolo, estaba ayudando, le estaban dando algunas cosas que él necesitaba y él daba gracias a Dios porque pues la gente estaba entendiendo que muchas veces hay necesidad en el líder y que pues le estaban dando, ¿verdad, Pablo? Entonces Pablo decía que él reconocía que el pueblo ahora le estaba ayudando, quizás mucho tiempo no lo dejaron de hacer, pero dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Es lo que te decía hace un rato, tenemos que aprender a tener contentamiento. He aprendido a contentarme, dice aquí, cualquiera que sea mi situación. Y yo veo en esto que la iglesia necesita realmente tener ese contentamiento, sea cual sea la situación. Tendremos situaciones muy difíciles, estaremos en baches económicos, baches quizás de salud, baches de lo que es la familia, en la relación familiar, pero mi amado, Dios estará siempre con nosotros. Por eso aquel que confía en Dios podrá tener ese contentamiento todos los días de su vida. Dice Pablo, he aprendido a contentarme
cualquiera que sea mi situación. Y el contentarse significa que no habrá queja, que no habrá enojo, que no habrá amargura en nuestros corazones. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Fíjate, Pablo decía, ciertamente hay tiempos donde vienen bendiciones increíbles, comemos lo mejor, tenemos lo mejor, pero también vienen tiempos donde hay escasez y necesidad, pero nunca quitamos nuestra confianza en Dios. Y yo puedo tener y he aprendido, porque mi amado, de cualquier manera te van a suceder las dos cosas. A Pablo le sucedían, a mí me han sucedido, a mucha gente. Yo creo que a todos los cristianos hemos tenido tiempos de bendición increíble, pero también hemos tenido tiempos difíciles. Y Pablo decía, yo he aprendido y ahora sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Mi amado, para mí esto es contentamiento, y Pablo lo confirma o lo resume en versículo 13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En tiempos de dificultad y en tiempos de abundancia, todo lo puedo en Cristo. Cristo nunca se aparta de nosotros, Cristo siempre está con nosotros, y esto es tener contentamiento. Y yo me estaba acordando sobre la historia de Zaqueo, este hombre que era muy bajito de altura, y que él era una persona, dice en el libro de Lucas capítulo 19, dice que Zaqueo era una persona muy bajita, pero tenía, aparte de su estatura, él tenía dos características muy importantes: que Zaqueo era jefe de los publicanos, era jefe de los recaudadores de impuestos, que trabajaba, siendo judío, trabajaba para el Imperio Romano. Entonces, pues realmente Zaqueo no era bien recibido por la gente. Zaqueo era una persona que era jefe de publicanos, jefe de cobradores de impuestos. Él tenía acceso a muchísimo dinero y obvio de eso tomaba, posiblemente era hasta un prestamista. Yo no sé cuántas cosas hacía Zaqueo, pero dice claramente ahí en el verso 19 que él era rico, ¿sí? Zaqueo, en el versículo 2 de Lucas 19, dice que era un hombre jefe de publicanos y rico, tenía mucho dinero. Sin embargo, él pues aún no conocía el gozo del Señor, él aún no conocía el estar pues contento, el estar conforme, el tener contentamiento. Y dice que él estaba, y un día escuchó que Jesús pasaría por Jericó, y él corrió, se subió a un árbol llamado sicómoro, y él quería ver a Jesús, porque era la multitud que rodeaba a Jesús y él no podía. Pero Jesús, en el versículo 5 dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Zaqueo fue visto por Jesús, mi amado, así como Jesús miró a Zaqueo, por pequeño que sea, y así mismo Jesús nos mira a ti y a mí, y Él nos llama y nos dice: quiero ir a tu casa. Zaqueo recibió con gozo a Jesucristo, aunque la gente murmuraba, decían: ¿cómo es posible que Jesús entre a casa de un pecador? Mi amado, Jesús vino por pecadores, no por justos, y todos somos pecadores en esta vida. Y me llama mucho la atención cómo con el gozo que Zaqueo recibe a Jesucristo en su casa, en el verso 8 dice que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Fíjate, tanto tiempo buscando contentamiento en el dinero, en las riquezas, buscando el gozo y teniendo más y más y más dinero. Él
al encontrarse con Jesús, reconoce que no tenía contentamiento y que no tenía las verdaderas riquezas. Y está el impacto de la presencia de Cristo en la vida de este hombre, que le dice que él da la mitad de sus bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, yo creo que sí, ¿verdad? Había defraudado a varios o a muchos, dice, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjate qué increíble transformación de una persona que no tenía gozo, que no tenía contentamiento y que pues pensaba que el gozo y el contentamiento vendrían con el dinero. Sin embargo, aquí Zaqueo nos muestra que aquel que ha conocido y ha entendido la importancia del contentamiento hace cambios tremendos en su vida. Lo que eran sus riquezas, por lo que había trabajado, lo que había robado, él decide regalar la mitad de todos sus bienes a los pobres y pagar cuadriplicadamente lo que a muchos quizás había desconfiado. Entonces yo quiero decirte, mi amado, necesitamos tener contentamiento, y hay características de gente que realmente tiene contentamiento, de cristianos con contentamiento. Y yo quiero decirte, las dos fundamentales, las dos primeras, es de que ama a Dios. El cristiano que vive con contentamiento ama con todo a Dios. Sí, ama a Dios, confía en Dios y también vive la palabra de Dios. Y yo puedo ver cómo para llegar al contentamiento verdadero, pues hay tres características. Las dos primeras son fundamentales, son básicas, y que todos los cristianos debemos de tener, que son confiar en Dios, amar a Dios y vivir la palabra de Dios, ¿sí? Son fundamentales para lo que tú quieras hacer o vivir como hijo de Dios, amar a Dios y vivir la palabra. Pero hay tres características que definen nuestra, ¿cómo decirlo?, nuestro gozo y nuestro contentamiento. Quiero que vayamos a Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, verso 19. Mi amado, dice aquí, ¿sí? Y yo creo que Pablo sabía, él decía, yo tengo contentamiento. ¿Por qué Pablo tenía contentamiento y muchos cristianos no tenemos contentamiento? Porque Pablo confiaba en Dios siempre. Por eso dice aquí en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él vivía esta palabra, él ciertamente andaba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando, estableciendo iglesias, ¿sí? Y él sabía que Dios le supliría. Pero aún Pablo trabajaba, él hacía casas de campaña, y él declaró un día que aún las manos que él tenía le habían servido para sostenerse y sostener a su familia. Pablo no abusaba del hecho de ser un apóstol, de ser un predicador para querer vivir de la gente. Pablo trabajaba también, y él reconocía y vivía esta palabra sabiendo que mi Dios pues suplirá todo lo que me falte. Esto es lo que Pablo hablaba, esto es lo que Pablo predicaba, esto es lo que Pablo vivía, y por esto él tenía contentamiento. Segunda cosa que vemos en un siervo verdadero de Dios es que no permite que brote en su corazón ninguna raíz de amargura. La persona, el siervo que vive en gozo, el siervo que tiene contentamiento, es también por esta razón, porque no permite que entre ninguna raíz de amargura, que brote ninguna raíz de amargura en su corazón. Mira, como cristianos, como hermanos, todos sabemos que alguien te va a lastimar, seguramente, o ya te lastimaron, pero también has lastimado, hemos lastimado con la palabra aún a la gente. Y bueno, Pablo entendía eso, y él exhortaba a que no permitiésemos
que brotase en nosotros ninguna raíz de amargura. Y en Hebreos capítulo 12, verso 15, Pablo nos dice: mirad bien, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mi amado, la persona que tiene gozo y contentamiento está siempre bajo la gracia de Dios. Sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Dios suplirá todas nuestras necesidades, y por eso Pablo nos anima a mirar bien las cosas, a no dejar que surja alguna raíz de amargura. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Mi amado, el contentamiento nos guarda, ¿sí? El gozo nos guarda de tener raíces de amargura. Ciertamente habrá muchas cosas que pasen, que no estamos de acuerdo, que no nos gustan, aún palabras que quizás nos lastimen, pero mi amado, todo lo tenemos que llevar a Cristo. Tenemos que ir: Señor, aquí está esto, yo no quiero cargar raíz de amargura, yo quiero liberarme de todo. Y pues yo he aprendido que si nosotros bendecimos, como dice Jesús, bendigan a los que les persiguen, oren por los que los maldicen. Yo he entendido esto, y es lo que Pablo nos transmitía a partir de Hebreos 12:15. Mirad bien, no permitas que nazca alguna raíz de amargura, sino al momento que tu corazón empiece a sentirse incómodo, mal, con cierto rencor, odio, resentimiento, ir con Cristo y: Señor, yo arranco esto de mi corazón y yo te lo entrego y bendigo a esas personas, Señor. Y esta es la manera que Pablo nos enseña cómo permanecer en el gozo y permanecer en ese contentamiento diariamente. Tercer cosa que yo encontré que es fundamental es precisamente el hecho de que nosotros tenemos que dar gracias a Dios siempre. Yo estoy totalmente seguro que la persona que es agradecida con lo que tiene y lo que no tiene, con lo que le sobra y lo que le falta, es una persona que vive en el contentamiento, que vive en el gozo del Señor, y que no importa lo que suceda, como leíamos en Habacuc, no importa si tenemos mucho o no tenemos nada, con todo nos gozamos en el Señor. Por eso en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, quiero que vayáis para allá, en el verso 18, fíjate lo que dice Pablo, ¿sí? Verso 18 es un mandato de Dios a través de la voz de Pablo. Y mi amado, si tú quieres vivir en contentamiento y en el gozo del Señor, hazle caso a Pablo, hazle caso a la palabra de Dios. Y dice aquí: dad gracias en todo, mi amado. A veces solamente damos gracias en lo llamativo, lo que es una gran bendición, pero mi amado, en todo tiempo estamos recibiendo bendición de Dios. Desde que abrimos los ojos, desde que hablamos, desde que nos levantamos de la cama, la bendición de Dios ya está palpable en nosotros. Aún dormidos, Dios está guardando nuestras vidas. Por eso dice aquí Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mi amado, si eres una persona agradecida de todo, en toda circunstancia y en toda situación, yo estoy seguro que eres una persona con contentamiento y con gozo del Señor. Yo quiero animarte, mi amado, vamos a echarle ganas, vamos a tener cada día un mayor contentamiento, y no es el hecho de que pues me tengo que contentar porque, mi amado, no es así. No pienses que estamos promoviendo de alguna manera la mediocridad, la flojera. Estamos promoviendo y hablándote de reconocer que si tenemos contentamiento, disfrutaremos todo lo que Dios nos ha dado, en lo que llegamos a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Que Dios te bendiga mucho. Espero en el nombre de Jesús que tengas gozo y contentamiento con lo que Dios hoy te ha bendecido, y lo reconozcamos dándole gracias, viviendo confiados siempre en Dios, viviendo siempre sin permitir ninguna raíz de amargura, y sobre todo dando gracias a Dios
en todo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Pues Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias, Dios, porque tú nos llamas a vivir en el gozo como hijos de Dios, sabiendo que nos has dado todas las cosas ya, y que no solamente hemos recibido todas las cosas, sino lo mejor está por venir para todos los hijos de Dios. Señor, te damos gracias. Señor, yo me comprometo a vivir en contentamiento con lo que tú me des o aún con lo que me falta, porque tú eres bueno y grande misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, esperamos y confiamos en ti cada día de nuestras vidas, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, amado. Que Dios te bendiga. Ten gozo y contentamiento.